Hoy entonces leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, tomo 1, libro 8. 8. La señora Victurnien gasta 30 francos en favor de la moralidad. Cuando Fantina vio que vivía con su trabajo, tuvo un momento de alegría. Ganarse la vida honradamente, qué favor del cielo. Recobró verdaderamente el gusto del trabajo. Se compró un espejo, se regocijó de ver en él su juventud, sus hermosos cabellos, sus hermosos dientes. Olvidó muchas cosas, no pensó sino en Cosette y en el porvenir posible, y fue casi feliz. Alquiló un cuartito y lo amuebló de fiado sobre su trabajo futuro, resto de sus hábitos de desorden. No pudiendo decir que estaba casada, se guardó mucho, como lo hemos dejado entrever, de hablar de su pequeña hija. En un principio, como hemos visto, pagaba exactamente a los Thénardier y como no sabía más que firmar, para escribirle se veía obligada a valerse de un memorialista. Escribía con frecuencia y esto se echó de ver. Empezóse a decir en voz baja en el taller de mujeres que Fantina escribía cartas y que tenía ciertas maneras. Nadie mejor para espiar las acciones de los demás que aquellos que nada tienen que ver con ellos. ¿Por qué ese caballero no viene sino al oscurecer? ¿Por qué el señor N no cuelga la llave en su respectivo clavo de la portería el jueves? ¿Por qué se va siempre por las calles? ¿Por qué va siempre por calles extraviadas? ¿Por qué la señora se baja del coche del alquiler antes de llegar a la casa? ¿Por qué envía a buscar un cuadernillo de papeles de carta cuando tiene llena la papelera? Etcétera, etcétera. Existen seres que por saber el secreto de tales enigmas, que les son por los demás perfectamente indiferentes, gastan más dinero, desperdician más tiempo y se toman más trabajo que costaría ejecutar 10 buenas acciones. Y todo ello lo hace gratuitamente, por placer, sin que su curiosidad reciba más paga que la curiosidad. Seguirán a este o aquel días enteros. Harán largas horas de centinela en las esquinas, entre los árboles, de noche, con frío y con lluvia. Corromperán criados, emborracharán cocheros y lacayos, comprarán a las doncellas, harán la adquisición de un portero. ¿Para qué? Para nada. Por encarnizamiento de ver, de saber vidas ajenas, por pura comezón de murmurar. Y frecuentemente conocidos estos secretos, publicados estos misterios, descubiertos estos enigmas a la luz del día, producen catástrofes, duelos, quiebras, ruinas de familia, existencias amargadas, con gran gozo de aquellos que lo han descubierto todo, sin interés y por puro instinto. Cosa triste de verdad. Ciertas personas son malas únicamente por la necesidad de hablar. Su palabra, conversación en la sala, habladuría en la antecámara, es como esas chimeneas que consumen pronto la leña. Necesitan mucho combustible y el combustible es el prójimo. Observóse pues a Fantina. Añádase que más de una tenía envidia de sus cabellos rubios y de sus blancos dientes. Averiguóse que en el obrador, entre las demás, se volvía frecuentemente para enjugar una lágrima. Eran los momentos en que pensaba en su hija, y quizá también en el hombre a quien había amado. Es una obra dolorosa la de romper los sombríos lazos de lo pasado. Se descubrió también que escribía por lo menos 2 veces al mes, siempre con el mismo sobre, y que franqueaba las cartas. Consiguióse adquirir un sobre que decía: al señor Thénardier, mesonero en Montfermeil. Hízose hablar en la taberna al memorialista, viejo que no podía llenar su estómago de vino tinto sin desocupar su pecho de secretos. En una palabra, se supo que Fantina tenía un hijo, que debía de ser una especie de hija. Hubo comadre que hizo el viaje a Montfermeil, habló a los Thénardier y dijo a su vuelta: mis 35 francos me ha costado, pero lo sé todo. He visto a la criatura. La comadre,
que esto hizo era una gorgona llamada señora Victurnien, guardiana y portera de la virtud de todo el mundo. La señora Victurnien, mujer de 56 años, tenía forrada la máscara de su fealdad con la máscara de la vejez, voz encabritada y espíritu capricante. Semejante vieja había sido joven, cosa admirable. En su juventud, en pleno 93, casó con un fraile escapado del claustro con gorro colorado y que pasó de los bernardinos a los jacobinos. Era flaca, seca, áspera, puntiaguda, espinosa, casi ponzoñosa, siempre acordándose de su fraile, de quien estaba viuda y que le había domado y plegado mucho. Era una ortiga en que se advertía el rozamiento del hábito frailesco. Cuando la restauración se hizo devota, pero tan enérgicamente que los clerizontes le perdonaron su boda con el fraile. Poseía un pequeño patrimonio que había llegado a campana herida a una comunidad religiosa y estaba muy vista en el obispado de Arras. Esta tal señora Victurnien fue, pues, la que pasó a Montfermil y volvió diciendo: he visto a la niña. Tantos pasos dieron tiempo. Fantina llevaba ya un año en la fábrica, cuando una mañana la sobrestante del obrador le entregó, de parte del señor alcalde, 50 francos, diciéndole que ya no formaba parte del taller y que el señor alcalde la invitaba a salir fuera del país. Esto ocurrió precisamente en el mismo mes en que los Thénardier, después de haber pedido 12 francos en lugar de 6, acababan de exigir 15 francos en vez de 12. Fantina quedó aterrada. No podía salir del pueblo, debía el alquiler de la casa y de los muebles. 50 francos no eran bastantes para solventar estas deudas. Balbució algunas palabras de súplica, pero la sobrestante le dio a entender que tenía que salir inmediatamente del obrador. Por otra parte, Fantina no era más que una trabajadora mediana. Oprimida por la vergüenza, más que por la desesperación, dejó el obrador y entró en su casa. Su falta era, pues, conocida por todos. No se sentía con fuerzas para decir una palabra. Aconsejáronle que viese al alcalde, pero no se atrevió. El alcalde le daba 50 francos porque era bueno, y la despedía porque era justo. Se sometió, pues, a su decreto. 9. Triunfo de la señora Victurnien. La viuda del fraile sirvió, pues, para algo. En cuanto al señor Magdalena, no supo nada de aquello. Tales son las combinaciones de que está llena la vida. El señor Magdalena no acostumbraba a entrar casi nunca en el taller de mujeres. Había puesto al frente de este obrador una soltera vieja que le había proporcionado el cura, y tenía toda su confianza en aquella capataz, persona respetable, firme, equitativa, íntegra, llena de caridad, que consiste en dar, pero que poseía en el mismo grado la caridad que consiste en comprender y en perdonar. El señor Magdalena descuidaba en ella. Los mejores hombres se ven obligados ordinariamente a delegar su autoridad, en uso de la cual y con la convicción de que obraba bien, la capataz instruyó el proceso, juzgó, condenó y ejecutó a Fantina. Respecto de los 50 francos, los dio de una cantidad que el señor Magdalena le confiaba para limosnas y socorros a las trabajadoras y que no daban cuenta. Fantina se ofreció como criada en la localidad y fue de casa en casa. Nadie la admitió. No había podido dejar el pueblo. El prendero, a quien debía los muebles. ¿Qué muebles?, le dijo. Si os marcháis, os haré prender por ladrona. El propietario, a quien debía el alquiler, le dijo: sois joven y bonita, podéis pagar. Dividió los 50 francos entre el prendero y el propietario. Devolvió a aquel las 3/4 partes de los muebles, no quedándose más que con lo necesario, y se encontró sin trabajo, sin profesión, sin tener más que su cama, y debiendo todavía pobres 100 francos. Púsose a coser camisas para los soldados de la guarnición, con lo que ganaba 12 sueldos al día. Su hija le costaba 10. Entonces fue cuando comenzó a pagar mal a los Thénardier. No obstante, una anciana que le encendía la luz cuando volvía de noche le enseñó el arte de vivir en la miseria. Detrás de vivir con poco hay el vivir con nada. Son dos habitaciones, la primera oscura, la segunda tenebrosa.
Fantina aprendió cómo se vive completamente sin fuego en el invierno, cómo se renuncia al pájaro que comía un maravedí de alpiste todos los días, cómo se hace de la saya manta y de la manta saya, cómo se ahorra la vela tomando la comida a la luz de la ventana de enfrente. Nadie conoce el partido que ciertos seres débiles que han envejecido en la miseria y en la honradez saben sacar de un cuarto. Llega esto hasta ser un talento. Fantina adquirió este sublime talento y recobró un poco del valor. En aquella época decía una vecina, va, me digo yo, no durmiendo más que 5 horas y trabajando todo lo demás en costura, siempre llegaré a ganar casi para pan. Además, cuando se está triste se come menos, de modo que con los padecimientos, las inquietudes, un poco de pan por una parte y los pesares por otra, entre todo me alimentaré. En su miseria haber tenido a su hija hubiera sido una extraña felicidad. Pensó en llevarla consigo, pero ¿qué? ¿Para hacerla participar de su desnudez? Además debía a los Thénardier cómo pagar, y el viaje cómo costearlo. La vieja que le había dado lo que pudiera llamarse lecciones de vida indigente era una buena mujer llamada Margarita, devota con buena devoción, pobre y caritativa para los pobres. Y aun para los ricos, sabía escribir lo suficiente para firmar Margarita y creía en Dios, lo que constituye la ciencia. Hay muchas de estas virtudes, hoy humilladas, que un día estarán en lo alto. Esta vida tiene un día siguiente. En los primeros tiempos se encontró Fantina tan avergonzada que no se había atrevido a salir. Cuando iba por la calle comprendía que la gente volvía la cabeza a su paso y la señalaban con el dedo. Todos la miraban y nadie la saludaba. El desprecio acre y frío de los transeúntes le penetraban en las carnes y en el alma como un viento helado. En las pequeñas poblaciones una desgracia se encuentra expuesta al sarcasmo y la oscuridad de todos. En París siquiera nadie os conoce y esta oscuridad es como un vestido. Oh, cuánto deseaba volver a París, pero era imposible. Era preciso acostumbrarse al menosprecio, como se habría acostumbrado a la indigencia. Poco a poco fue tomando resolución. Después de 2 o 3 meses sacudió la vergüenza y pensó salir como si nada hubiera sucedido. Tanto me da, dijo. Fue y vino con la cabeza levantada, con amarga sonrisa, y comprendió que iba siendo descarada. La señora Victurnien, cuando la veía pasar por debajo de su ventana, notaba la miseria de aquella criatura, puesta gracias a ella en su lugar, y se felicitaba. Los malos tienen una felicidad negra. El exceso de trabajo fatigaba a Fantine, y se le aumentó la pequeña tos que la aquejaba. Un día decía a su vecina Margarita, tocad, veréis qué calientes tengo las manos. No obstante, cuando por las mañanas se peinaba con un viejo peine roto, sus hermosos cabellos se relumbraban como la seda floja. Tenía sus minutos de feliz coquetería. 10. Continuación del triunfo. Fantina fue despedida a fines de invierno. Pasó el verano y el invierno volvió. Días cortos, menos trabajo. En invierno no hay calor, no hay luz, no hay mediodía. La tarde se junta con la mañana. Todo es niebla, crepúsculo. La ventana está empañada, no se ve claro. El cielo es un tragaluz. Todo el día es cueva, el sol tiene el aspecto de un pobre. El invierno convierte en piedra el agua del cielo y el corazón del hombre. Sus acreedores le acosaban. Fantina ganaba poquísimo, sus deudas se habían aumentado. Los Thénardier mal pagados le escribían a cada instante cartas cuyo contenido la afligía, cuyo porte la arruinaba. Un día le escribieron que su pequeña Cosette estaba enteramente desnuda con el frío que hacía, que tenía necesidad de una saya de lana y que era preciso que su madre enviase 10 francos para ella. Recibió la carta y la estrujó entre sus manos todo el día. Por la noche entró en la casa de un peluquero que habitaba en un rincón de la calle. Se quitó el peine. Sus admirables cabellos rubios les cayeron hasta las caderas. Hermoso pelo, exclamó el peluquero. ¿Cuánto me daréis por él? Dijo ella. 10 francos. Cortadlo. Compró un vestido de punto y los envió a los Thénardier, los cuales se pusieron furiosos. Dinero era lo que ellos querían. Dieron el vestido a Eponina y la pobre Alondra continuó tiritando. Fantina pensó, mi niña no tiene frío, la he vestido con mis cabellos.
Gastaba pequeños gorros redondos que ocultaban su cabeza trasquilada y con los cuales aún estaba bonita. Verificábase a la sazón de un trabajo tenebroso en el corazón de Fantine. Cuando vio que ya no podía peinarse, comenzó a tomar odio a cuanto la rodeaba. Había participado por mucho tiempo de la veneración de, todo, de todos hacia el tío Magdalena. No obstante, a fuerza de repetirse que él había sido el que la había despedido y la causa de su desgracia, llegó hasta odiarle más que a nadie. Cuando pasaba por delante de la fábrica a las horas en que las trabajadoras estaban a la puerta, afectaba reír y cantar. Una anciana trabajadora que una vez la vio reír y cantar de aquella manera dijo: «He ahí una joven que acabará mal». Fantina tomó un amante, el primer que se presentó, un hombre a quien no amaba, por despique, con la rabia y el corazón. Era un miserable, un ocioso indigente que la maltrataba y que la dejó como ella le había tomado, con disgusto. Fantina adoraba a su hija. A medida que iba descendiendo, cuanto más sombrío se hacía todo a su alrededor, más irradiaba en el fondo de su alma aquel dulce angelito. Fantina decía: «Cuando yo sea rica tendré a mi Cosette conmigo», y se sonreía. La tos no la abandonaba, y sentía sudores en la espalda. Cierto día recibió una carta de los Thénardier concebida en estos términos: «Cosette está mala de una enfermedad que hay en el pueblo. Tiene los que llaman fiebre miliar. Necesita medicamentos caros, lo cual nos arruina, y ya no podemos pagar más. Si nos enviáis 40 francos antes de 8 días, la niña habrá muerto». Si no nos enviáis 40 francos antes de 8 días, la niña habrá muerto. Echóse a reír a carcajadas y dijo a su anciana vecina: «Vaya que está bueno, 40 francos, es decir, 2 napoleones de oro. ¿De dónde quieren que yo los saque? Qué tontos son esos aldeanos». No obstante, se dirigió a la escalera, cerca de una ventanilla, y leyó de nuevo la carta. Enseguida bajó la escalera y salió corriendo y saltando siempre a tiempo. Uno que la encontró le dijo: «¿Qué tenéis para estar tan alegre?». Fantina respondió: «Una gran tontería que acaban de escribirme unos aldeanos. Me piden 40 francos, lugareños al fin». Al pasar por la plaza vio mucha gente que rodeaba un coche de forma caprichosa, sobre el cual peroraba un hombre vestido de rojo. Era un charlatán, dentista en ejercicio, que ofrecía al público dentaduras completas, opiatas, polvos y elixires. Fantina se unió al grupo y echó a reír como los demás con aquella arenga que había germanía para la canalla y jerga para la gente fina. El sacamuelas vio a aquella hermosa joven que reía y exclamó de pronto: «Hermosos dientes tenéis, joven risueña. Si queréis venderme los incisivos, os daré cada uno por un Napoleón de oro». «¿Y cuáles son los incisivos?», preguntó Fantina. «Incisivos», repuso el profesor dentista, «son los dientes de delante, los dos de arriba». «¡Qué horror!», exclamó Fantina. «2 napoleones de oro», masculló una vieja desdentada que estaba allí. «Vaya una mujer feliz». Fantina echó a correr y se tapó las orejas para no oír la voz endiablada de aquel hombre que le gritaba: «Reflexionad, hermosa, 2 napoleones de oro son algo. Si el corazón os aconseja, id a verme esta tarde en la posada de la cubierta de plata, donde me encontraréis». Fantina volvió a su casa, iba indignada, y contó el caso a su buena vecina Margarita. «¿Comprendéis eso? ¿No es verdad que un hombre abominable? ¿Cómo se deja esa gente que ande por el pueblo? Arrancarme los 2 dientes de delante, esto sería horrible. Los cabellos vuelven a crecer, pero los dientes, ah, monstruo. Antes querría arrojarme desde un piso quinto de cabeza a la calle. Me ha dicho que estaría en esta tarde en el cubierta de plata». «¿Y cuánto daba?». «2 napoleones de oro, que son 40 francos». «Sí», dijo Fantina, 40 francos. Se quedó pensativa y se puso a su labor. Al cabo de un cuarto de hora dejó la costura y volvió a leer la carta de los Thénardier en la escalera. Al volver a entrar dijo a Margarita, que trabajaba a su lado: «¿Qué es una fiebre miliar? ¿Lo sabéis?». «Sí», respondió la vieja, «es una enfermedad y necesita muchas medicinas, medicinas terribles». «¿En qué consiste?». «Es una erupción como otras. ¿Y ataca solo a los niños?». «Principalmente a los niños». «¿Y mueren muchos?». «Muchos», dijo Margarita. Fantina saltó y fue una vez más a leer la carta en la escalera. Por la tarde bajó y se vio dirigirse hacia la calle de París en que están las posadas.
A la mañana siguiente, como Margarita entrase en el cuarto de Fantina antes de amanecer, porque trabajaba siempre juntas, y de este modo no encendía más que una luz para las dos, encontró a Fantina pálida, helada. No se había acostado, la gorra le había caído sobre las rodillas, la luz hubo ardido toda la noche y estaba casi consumida. Margarita se detuvo en el umbral de la puerta, petrificada por enorme desorden y exclamó: Señor, la vela se ha consumido toda. ¿Qué ocurre? Después miró a Fantina, que volvía hacia ella su cabeza sin cabellos. Después, la víspera, había Fantina envejecido 10 años. Jesús, dijo Margarita, ¿qué tenéis, Fantina? Nada, respondió Fantina. Al contrario, mi niña no morirá de esa espantosa enfermedad por falta de socorros. Estoy contenta. Al hablar así, señalaba a la vieja 2 napoleones de oro que relucían sobre la mesa. Jesús, Dios mío, dijo Margarita, eso es una riqueza. ¿De dónde habéis sacado esas monedas de oro? Las he ganado, dijo Fantina. Al mismo tiempo se sonrió. La vela alumbraba su rostro. Era una sonrisa sangrienta. Una saliva rojiza surcaba los extremos de los labios, y en la boca tenía un agujero negro. Los 2 dientes habían sido arrancados. Vio pues los 40 francos a Montfermil. Por lo demás, aquello había sido una estratagema de los Thénardier para sacar dinero. Cosette no estaba mala. Fantina tiró su espejo por la ventana. Hacía mucho tiempo que había dejado su celda del segundo piso por un tabuco cerrado con un picaporte debajo del tejado. Una de esas buhardillas en el techo formaban con ángulo en el suelo, en que a cada instante tropieza la cabeza. El pobre no puede penetrar en el fondo de su cuarto, como en el fondo de su destino, sino encorvándose más y más. Fantina no tenía cama, ya no tenía cama, y le quedaba un pingajo al que llamaba cobertor, un colchón en el suelo y una silla desvencijada, un rosalito que tenía que había secado, que le había secado, olvidado en un rincón, y en el otro se veía una orza de manteca que servía para poner el agua, que se helaba en el invierno, en la cual quedaban marcados los diferentes niveles de líquido por círculos de hielo. Fantina había perdido el pudor, después perdió la coquetería, y últimamente hasta el aseo. Salía con papalinas sucias, y ya por falta de tiempo y por indiferencia no recosía su ropa. A medida que se rompían los talones, iba metiendo las medias en los zapatos, lo cual se descubría por ciertos pliegues perpendiculares. Remendaba su corpiño viejo y gastaba con pedazos de algodón que se desgarraba al menor movimiento. Las personas a quienes debía le daban escándalos y no le dejaban ningún reposo. Encontrábalas en la calle y las volvía a encontrar en la escalera. Pasaba las noches llorando y pensando. Tenía los ojos muy brillantes. Tenía un dolor fijo en la espaldilla, hacia lo alto del omoplato izquierdo. Tosía mucho, odiaba profundamente al tío Magdalena y no se quejaba. Se pasaba cosiendo 17 horas al día, pero un contratista del trabajo de las cárceles que hacía trabajar más barato a las presas hizo de pronto bajar los precios, con lo cual se redujo el jornal de las trabajadoras libres a 9 sueldos. 17 horas de trabajo y 9 sueldos diarios. Sus acreedores eran más implacables que nunca. El prendero que iba recobrado casi todos los muebles le decía: ¿Cuándo me pagarás, pícara? ¿Qué más quería ella, Dios mío? Se veía acorralada y se iba desarrollando en ella algo de la fiera. Por entonces también Thénardier le escribió diciendo que la había esperado mucho tiempo, con demasiada bondad, que necesitaba 100 francos inmediatamente, que si no le enviaba pondría en la calle a la pequeña Cosette, aunque convaleciente de su gran enfermedad, con frío por los caminos, a que fuese de ella lo que quisiera, y reventar si tal era su gusto. 100 francos, pensó Fantina, pero ¿en dónde hay ocupación en que se pueda ganar 100 sueldos diarios? Vaya, dijo, vendamos el resto. La infortunada se hizo mujer pública. 11. Christos nos liberavit. ¿Qué es la historia de Fantina?
Es la sociedad comprando una esclava. ¿A quién? A la miseria, al hambre, al frío, al abandono, al aislamiento, a la desnudez. Mercado doloroso. Un alma por un pedazo de pan. La misericordia ofrece, la sociedad acepta. La santa ley de Jesucristo gobierna nuestra civilización, pero no la penetra todavía. Se dice que la esclavitud ha desaparecido de la civilización europea, y es un error. Existe todavía, solo que no pesa ya sino sobre la mujer, y se llama prostitución. Pesa sobre la mujer, es decir, sobre la gracia, sobre la debilidad, sobre la belleza, sobre la maternidad. No es una de las menores ignominias del hombre. En el punto a que hemos llegado de este doloroso drama, nadie le queda Fantina de lo que era en otro tiempo. Se ha convertido en el mármol al hacerse lodo. Quien la toca siente frío, pasa, sufre y no le han dicho su última palabra. Pasa o sufre y no sabe quién sois. Es la figura deshonrada y severa. La vida y el desorden social le han dicho su última palabra. Le ha acontecido todo lo que podía acontecerle. Todo lo ha sentido, todo lo ha sufrido, todo lo ha experimentado, todo lo ha soportado, todo lo ha perdido, todo lo ha llorado. Está resignada con esa resignación que se parece a la indiferencia, como la muerte se parece al sueño. Nada evita, nada teme, que caiga sobre ella toda la nube y pase sobre ella todo el océano. ¿Qué le importa? Es una esponja empapada. Así lo cree ella lo menos, pero es un error creer que la suerte se agota y que se toque el fondo de ninguna situación, cualquiera que sea. ¿Qué son esos destinos así lanzados y empujados confusamente? ¿A dónde van? ¿Por qué son así? El que esto sabe ve en toda oscuridad. Él es solo, se llama Dios. 12. Los socios del señor Bamatabois. Hay en toda la población pequeña y había en particular en M, a orillas del M. Una clase de jóvenes que consumen 500 libras de renta en provincia, con el mismo aire que con sus iguales devoran en París 200.000 francos por año. Pertenecía a estos seres a la gran especie neutra, impotentes, parásitos, nulos, que tienen un poco de tierra, un poco de tontería y un poco de chispa, que serían rústicos en un salón y que se creen caballeros en una taberna, que dicen mis prados, mis bosques, mis colonos, que silban a las actrices del teatro para probar que son personas de gusto, que riñen con los oficiales de la guarnición para demostrar que son gente de armas tomar, que cazan, fuman, bailan para demostrar que son gente, que cazan, fuman, bailan, beben, huelen a tabaco, juegan al billar, miran bajar a los viajeros de la diligencia, viven en el café, comen en la fonda, tienen un perro que roe los huesos debajo de la mesa y una querida que pone los platos encima, que escatiman un sueldo, exageran las modas, admiran la tragedia, desprecian las mujeres, gastan las botas viejas, copian a Londres a través de París y a París a través de Pont-à-Mousson, envejecen embrutecidos, no trabajan, no sirven de nada y tampoco dañan gran cosa. Si Félix Tholomyès hubiese permanecido en su provincia y no hubiera visto nunca París, habría sido uno de esos hombres. De ellos, si fuera más rico se diría, son elegantes; si fuera más pobres, son holgazanes. Tales como son, se les llama simplemente desocupados. Entre estos desocupados lo hay fastidiosos y fastidiados, filosofastros y pillastres. Por aquel tiempo, un elegante se componía de un gran cuello, una gran corbata, un reloj con dijes, 3 chalecos sobrepuestos de colores diferentes, el azul y rojo interiores, un frac de color de aceituna, de talle corto y de cola de merluza, con 2 carreras de botones de plata apretados unos contra otros, subiendo hasta el hombro, y un pantalón color aceituna más claro, adornado con sus 2 costuras, con un número de franjas indeterminado, pero siempre impar, que variaba de que variaba de 1 a 11, límite que no se pasaba nunca.
Añádese a estos unas botitas con pequeñas cerraduras en el tacón, un sombrero de alta copa y de alas pequeñas, herradura en el tacón y de alas estrechas, cabellos levantados formando tupé, un enorme bastón, una conversación realzada por los retruécanos de Poitiers y sobre todo espuelas y bigotes. En aquella época los bigotes querían decir paisano y las espuelas peatón. El elegante de provincia llevaba a las espuelas más largas y los bigotes más pronunciados que el de París. Era la época de la lucha entre las repúblicas de la América Meridional y el rey de España, de Bolívar contra Morillo. Los sombreros de alas cortas eran realistas y se llamaban morillos. Los liberales llevaban sombreros de anchas alas que se llamaban bolívares. 8 o 10 meses después de lo que se deja referido en las páginas precedentes, en los primeros días de 1823, una tarde que había nevado, uno de estos elegantes, uno de estos desocupados, de buenas ideas porque llevaba un morillo, iba además bien embosado de una de aquellas grandes capas que completan en el tiempo frío el traje de aquellas de moda, se divertía en hostigar a una mujer que pasaba en traje de baile, toda descotada y con flores en la cabeza, por delante del café de los oficiales. Por delante del café de los oficiales. Aquel elegante fumaba, porque tal era decididamente la moda. Cada vez que la mujer pasaba por delante de él, le arrojaba con una bocanada de humo de su cigarro algún apóstrofe que le creía chistoso y agudo como qué fea eres, cuándo te ocultas, no tienes dientes, etc. La mujer triste espectro vestido, que iba y venía sobre la nieve, no la respondía ni siquiera lo miraba, y no por eso recogía con menos regularidad su paseo, que le ponía cada 5 minutos bajo el sarcasmo, como el soldado que va y vuelve en una carrera de baquetas. El poco efecto que causaba picó sin duda al ocioso, que aprovechaba un momento en que la mujer se volvía, se fue atrás de ella, a paso de lobo, y ahogando la risa, se bajó, tomó del suelo un puñado de nieve y se lo puso bruscamente a la espalda, entre sus dos hombros desnudos. La joven lanzó un rugido, se volvió, saltó como una pantera y se arrojó sobre el hombre, clavándole las uñas en el rostro, con las más espantosas palabras que pueden oírse en un cuerpo de guardia. Aquellas injurias vomitadas por una voz enroquecida por el aguardiente salían asquerosamente de la boca de una mujer, a la cual faltaban en efecto los dos dientes incisivos. Era Fantina. Al ruido que produjo los oficiales salieron del café. Los transeúntes se agruparon también y se formó un gran círculo alegre, azuzando y aplaudiendo alrededor de aquel torbellino, compuesto de dos seres en quienes con trabajo podían distinguir un hombre y una mujer. El hombre defendiéndose con el sombrero en tierra, la mujer golpeando con pies, manos, descompuesta, rugiente, sin dientes y sin cabellos, lívida de cólera, horrible. De pronto un hombre de alta estatura salió entre la multitud, agarró a la mujer por el vestido de raso verde, cubierto de lodo, y le dijo, sígueme. La mujer levantó la cabeza y su voz furiosa se apagó súbitamente. Sus ojos se pusieron vidriosos, de lívida se quedó pálida y temblaba con estremecimiento de terror. Había conocido al inspector de policía, Javert. El elegante aprovechó la ocasión para escaparse. 13. Solución de algunas cuestiones de policía municipal. Javert alejó a los concurrentes, deshizo el círculo y echó a andar a grandes pasos hacia la oficina de policía, que estaba al extremo de la plaza, arrastrándose tras sí a la miserable. Ella se dejó llevar maquinalmente. Ni ella ni él decían una sola palabra. La nube de espectadores en el paroxismo de la alegría la seguía con sus puchas. La suprema miseria en siempre ocasión de obscenidades. Al llegar a la oficina de policía era una sala baja, caldeada por una estufa y custodiada por un guardia, con puerta vidriera enrejada, que daba a la calle. Javert abrió la puerta, entró con Fantine y cerró detrás de sí con gran desconcierto de los curiosos, que se empinaron sobre la punta de los pies y alargaron el cuello por la vidriera oscura del cuerpo de guardia, procurando ver. La oscuridad es una glotonería, ver es devorar. Al entrar, Fantina fue a sentarse en un rincón inmóvil y muda, acucurrada, como perro que tiene miedo. El sargento de la guardia puso una luz encendida sobre una mesa.
Javert se sentó, sacó del bolsillo una hoja de papel sellado y se puso a escribir. Esta clase de mujer está enteramente abandonada por nuestras leyes a la discreción de la policía, la cual hace de ellas lo que quiere. Las castiga como bien le parece y confisca su talante. Esas dos tristes cosas se llaman su industria y su libertad. Javert estaba impasible. En rostro grave no se translucía emoción alguna. No obstante, se hallaba profundo y gravemente absorto. Era aquel uno de momentos en que ejercía sin sujeción a nadie, pero con todos los escrúpulos de una conciencia severa, su temible poder discrecional. En aquel instante comprendía que su asiento de agente de policía era un tribunal. Juzgaba y además condenaba. Llamaba en su auxilio cuantas ideas tenía en su espíritu para el gran desempeño de la gran cosa que estaba haciendo. Cuanto más examinaba el hecho de aquella joven, se sentía tanto más indignado. Era evidente que acababa de ver en la calle a la sociedad representada por un propietario lector, insultada y atacada por una criatura excluida de todo derecho. Una prostituta había atentado contra un ciudadano. Lo había visto él, Javert. Escribía pues en silencio. Cuando terminó, firmó, dobló el papel y dijo al sargento de guardia, entregándosele: tomad 3 hombres y conducid a esta joven a la cárcel. Luego, volviéndose hacia Fantine, añadió: ya tienes para 6 meses. La desgraciada se estremeció. 6 meses. 6 meses de presidio, exclamó. 6 meses de ganar 7 sueldos por día. ¿Qué va a hacer de Cosette, mi hija? Mi hija. Debo más de 100 francos a los Thénardier, señor inspector. ¿No lo sabéis? Fantina se arrastró por las baldosas mojadas, por las bolsas llenas de lodo, de todos aquellos hombres sin levantar, juntando las manos y dando grandes pasos con las rodillas. Señor Javert, dijo, os pido perdón, os aseguro que yo no he tenido la culpa. Si hubieseis presenciado el principio de la concurrencia, hubierais visto. Os lo juro por Dios que no he tenido la culpa. Ese caballero a quien yo no conocía me echó la nieve en la espalda. Hay derecho para ponerme nieve en la espalda cuando vamos tranquilamente por nuestro camino sin hacer mal a nadie. Por eso me exalté. Estoy algo enferma, miradlo. Además, hacía mucho tiempo que me estaba insultando. Eres fea, no tienes dientes. Ya sé que no tengo dientes y yo no me hacía nada, decía. Es un caballero que se divierte. Fui prudente con él. No le dije nada. Entonces me puso la nieve, señor Javert. Mi buen, mi mi buen señor inspector, no hay nadie que lo haya visto para deciros que es verdad lo que cuento. Habré hecho mal en enfadarme, pero ya veis, en el primer momento nadie es dueño de sí. Hay prontos. Es cruel de sentir sobre sí una cosa tan fría cuando menos se espera. Me ha faltado en derribar el sombrero de aquel caballero. Pero ¿por qué se ha marchado? Yo le pediría perdón. Oh, Dios mío, nada me costaría pedirle perdón. Dispensadme por esta vez, señor Javert. Mirad, no sabéis esto. En las prisiones no se gana más que 7 sueldos, lo cual no es culpa del gobierno, pero ello es que se gana 7 sueldos. Figuraos que yo tengo que pagar 100 francos, de lo contrario me enviarán a mi hija. Dios mío, yo no puedo tenerla conmigo. Es tan vergonzoso que lo que yo hago. Oh, mi Cosette, oh, mi ángel de la Santa Virgen, ¿qué sería de ella? Mirad, los Thénardier, los posaderos, los campesinos no entienden de razones. Necesitan dinero. No me metáis en la cárcel. Mirad, tengo una niña a quien pondría en mitad de la calle a la aventura en mitad del invierno. Es preciso tener piedad de esas criaturas, mi buen señor Javert. Si fuera mayor, ya ganaría su vida, pero no puede aquel ángel. Yo no soy una mala mujer en el fondo, no es el vicio ni la holgazanería lo que han hecho de mí lo que veis. Si bebo aguardiente es por miseria, no me gusta, pero me aturde. Cuando yo era más feliz, si se hubiera examinado mis armarios, se habrían visto bien que no era una mujer coqueta, que gusta del desorden. Yo tenía ropa blanca, mucha ropa blanca. Tened piedad de mí, señor Javert. Fantine hablaba así arrodillada, agitada por los sollozos, ciega por las lágrimas, desnuda la garganta, retorciéndole las manos, tosiendo con tos seca y corta, balbuceando en voz baja con la voz de agonía. El dolor grande es un rayo divino y terrible que transfiguraba a los miserables. En aquel momento Fantina había vuelto a estar hermosa. En ciertos instantes se detenía y besaba tiernamente el levitón del polizonte. Hubiera enternecido un corazón de granito, pero no enterneció un corazón de palo. Vamos, dijo Javert, ya te he oído. ¿Has acabado ya? Ahora marcha. Ya tienes para 6 meses. Ni el Padre Eterno
en persona podría hacer nada de esto. Cuando Fantina oyó las solemnes palabras, ni el Padre Eterno en persona podría hacer nada, comprendió que la sentencia se había dictado. Quedó abatida completamente y cayó murmurando: «Perdón». Javert volvió la espada. Los soldados la cogieron por el brazo. Algunos minutos antes habían penetrado en la sala un hombre sin que reparase en él. Había cerrado la puerta y había aproximado a oír las súplicas desesperadas de Fantine. En aquel instante en que los soldados echaban mano a la desgraciada, que no quería levantarse, dio un paso, salió del oscuro y dijo: «Un instante, si os parece». Albert levantó la vista y conoció al señor Magdalena. Se quitó el sombrero y, saludando con cierta especie de torpeza y enfado, dijo: «Perdonad, señor alcalde». Estas palabras, señor alcalde, hicieron en Fantine un efecto extraño. Se levantó rápidamente con un espectro que sale de la tierra. Rechazó a los soldados que la tenían por los brazos. Se dirigió al señor Magdalena antes que pudiera detenerla. Mirándole fijamente con aire extraviado, exclamó: «Ah, eres tú el señor alcalde». Después se echó a reír y le escupió en el rostro. El señor Magdalena se limpió la cara y dijo: «Inspector Javert, poned a esta mujer en libertad». Javert creyó que se había vuelto loco. Experimentó en aquel momento una después de otra, y casi mezcladas las emociones más fuertes que había sentido en su vida. Ver a una mujer pública escupir en el rostro de un alcalde era cosa tan monstruosa que aun en sus suposiciones más extrañas hubiera creído un sacrilegio su posibilidad. Por otra parte, en el fondo de su pensamiento hacía una comparación terrible: lo que aquella mujer y lo que podría ser el alcalde, y entonces entrevería que un horror nada había de notable en tan prodigioso atentado. Pero cuando vio al alcalde, al magistrado, limpiarse tranquilamente el rostro y le oyó decir: «Poned en libertad a esta mujer», sintió como el deslumbramiento de estupor. Le faltaba un pensamiento y la palabra. El asombro había pasado para los límites de lo posible. Quedó mudo. Las palabras del alcalde no habían hecho menos efecto en Fantine. Levantó su brazo desnudo al oírlas y se agarró a la llave de la estufa, como una persona que vacila. Miró vagamente alrededor de sí y se puso a hablar en voz baja, como si hablase a sí misma: «En libertad, que me dejen marchar, que no vaya por 6 meses a la cárcel». ¿Quién los ha dicho? Es posible que se haya dicho eso. ¿He oído mal? No será el monstruo del alcalde. ¿Habéis sido vos, señor Javert, el que me ha dicho que ponga en libertad? Oh, yo os contaré y me dejaréis marchar. Este monstruo del alcalde, ese pícaro viejo, es la causa de todo. Figuraos, señor Javert, que me ha despedido por las habladurías de una porción de picaronas que hay en el taller. Esa es horrorosa. Despedir a una pobre joven que trabajaba honradamente. Yo no había ganado lo bastante y de ahí provino mi desgracia. Es necesaria una reforma en que nuestros señores de policía podrían hacer, y es impedir a los contratistas de las cárceles causar perjuicio a una trabajadora pobre. Voy a explicaros esto. Ganáis, por ejemplo, 12 sueldos con las camisas y baja el precio a 9 sueldos. Ya no es posible vivir. Entonces es preciso ir por donde se pueda. Yo tenía mi pequeña Cosette y me he visto obligada a ser mi mujer mala. Ahora comprenderéis cómo tengo la culpa en el pícaro alcalde. Yo he pisoteado el sombrero de aquel caballero delante del café de los oficiales, pero antes me había él echado a perder mi vestido con la nieve. Nosotros no tenemos más que un vestido de seda para salir por la noche. Ya veis que no he hecho mal intencionadamente. ¿No es verdad, señor Javert? ¿Cuántas mujeres hay peores que yo y que son más felices? Oh, señor Javert, vos sois el que habéis dicho que me ponga en libertad, ¿no es cierto? Informaos, hablad a mi casero, pago bien y os dirá que soy honrada. Dios mío, os pido perdón. He tocado sin querer a la llave de la chimenea y ha salido el humo. El señor Magdalena la escuchaba con profunda atención. Mientras Fantine hablaba, había él metido los dedos en el bolsillo del chaleco, había sacado la bolsa y le había abierto, pero estaba vacía y le había guardado otra vez. Después dijo a Fantine: ¿Cuánto habéis dicho que debéis? Fantine, que solo miraba a Javert, se volvió y dijo: «¿Te hablo yo a ti?». Después, dirigiéndose a los soldados: «¿Habéis visto cómo le he escupido a la cara? Ah, bribón del alcalde. Vienes para meterme miedo, pero yo no tengo miedo. A quien tengo miedo es el señor Javert. Tengo miedo a mi buen señor Javert». Y hablando de este modo se volvió hacia el policía: «Es preciso, señor inspector, ser justo, y creo que lo sois, señor inspector, que lo que he pasado es muy sencillo. Un caballero se divierte en poner un poco de nieve en el cuello de una mujer. Esto hace reír a los oficiales, que tienen gana de broma. Nosotros solo servimos para que sus señores se diviertan.
Os presentáis, tenéis que restablecer el orden, os traéis a la mujer que ha faltado. Pero como sois buenos, reflexionáis y decís que me ponga en libertad por mi hija, porque 6 meses de cárcel me impedirían dar de comer a mi hija. Solamente decís, cuidado con la reindicencia bribonzuela. Oh, no tengáis cuidado, no volveré a suceder. Aunque haga conmigo todo lo que quieran, yo no me volveré. Hoy he gritado porque me hicieron daño. Me sorprendió la frialdad de la nieve. Y como os he dicho, no estoy buena. Tengo tos y siento la garganta como una bola que me abraza. El médico me dice que me cuide. Traed vuestra mano, tocad aquí, no tenéis miedo. Ya no lloraba, su voz era cariñosa y ponía sobre su blanca garganta la tosca mano de Javert, a quien miraba sonriendo. De repente arregló el desorden de sus vestidos, dejó caer los pliegues de la falda, que se había subido hasta cerca de su rodilla, y se dirigió a la puerta diciendo en voz baja a los soldados, moviendo amistosamente la cabeza. Híjoles, señor inspector ha dicho que me soltéis, y yo me voy. Puso la mano en el picaporte. Un paso más y estaba en la calle. Javert hasta ese momento había permanecido de pie inmóvil, con la vista fija en el suelo, colocado en medio de esta escena como una estatua quitada de su sitio, que esperaba que la pongan otro. El ruido del picaporte le hizo despertar, por decirlo así. Levantó la cabeza con una expresión de autoridad soberana. Expresó tanto más horrible cuanto las más bajas autoridades. Feroz en la bestia salvaje, atroz en el hombre que no es nada. Guardia, exclamó, ¿no veis que esa pícara se va? ¿Quién os ha dicho que la dejéis salir? Yo, dijo Magdalena. Fantine al oír la voz de Javert tembló y soltó el picaporte, como suelta un ladrón sorprendido infraganti el objeto robado. A la voz de Magdalena se volvió y sin pronunciar una palabra, sin respirar siquiera, su mirada pasó de Magdalena a Javert, de Javert a Magdalena, según hablaba uno u otro. Era preciso que Javert estuviese, como suele decir, fuera de juicio para que se atreviera a apostrofar al guardia, como lo había hecho, después de la indicación del alcalde para poner a Fantine en libertad. Había oído que estaba delante del alcalde. Había concluido, por decirse así, que una autoridad era imposible que hubiese dado semejante orden, y que el alcalde había dicho sin querer una cosa por otra. O bien, después de haber oído tantas cosas incomprensibles en 2 horas, conocía que debía tomar una resolución suprema, en el que pequeño debía hacerse grande, el polizonte magistrado, el hombre de policía, hombre de justicia, y que aquella situación extrema, el orden, la ley y la moral, el gobierno y la sociedad entera se personificaban en él. Sea lo que fuera, cuando el señor Magdalena pronunció este yo, el inspector de policía se volvió hacia él, pálido, frío, con los labios azulados, la mirada desesperada, agitado en un temblor imperceptible, y le dijo, cosa inaudita, con la vista baja, pero la voz firme: Señor, eso no puede ser. ¿Cómo? Esa desgraciada ha insultado a un ciudadano. Inspector Javert, contestó el señor Magdalena con voz conciliadora y tranquila. Escuchad, sois un hombre y no tengo dificultad en explicar lo que hago. Vais a oír la verdad. Pasaba yo por la plaza cuando traíais a esta mujer. Había algunos grupos, me he informado, lo he sabido todo. El ciudadano es el que ha faltado, y él es el que debía haber sido arrestado. Javert respondió, esta miserable acaba de insultarnos. Bien, eso me toca a mí. Mi injuria es mía y puedo hacer de ella lo que quiera. Perdonad, señor alcalde, la injuria no se ha hecho a vos, sino a la justicia. Inspector Javert, contestó el señor Magdalena, la primera justicia es la conciencia. He oído a esta mujer y sé lo que hago. Yo, señor alcalde, no comprendo lo que estoy viendo. Entonces limitaos a obedecer. Obedezco a mi deber. Y mi deber me manda que esta mujer sea condenada a 6 meses de cárcel. Magdalena respondió con dulzura. Pues escuchad, no estará en la cárcel ni un solo día. Al leer estas palabras decisivas, Javert miró fijamente a su jefe y le dijo con voz siempre respetuosa: Siento muchísimo tener que oponerme, señor alcalde. Es una primera vez que lo hago en mi vida, pero no me será permitido observar que estoy dentro de los límites de mis atribuciones. Hablo del hecho del ciudadano. Yo lo presencié. Esta mujer se arrojó sobre el hombre Bamataboy, que es elector y propietario de esa hermosa casa de piedra con 3 pisos, que hace esquina con la explanada. Porque, en fin, hay cosas en este mundo, pero este es un hecho de policía sucedido en la calle, que me corresponde, y por lo tanto retengo a Fantine. El señor alcalde cruzó los brazos, y con una voz severa, que aún no la había oído nadie en la población. El hecho de que habláis
Es un hecho de policía municipal de que soy juez, según los artículos 9, 11, 15 y 66 del Código de Procedimiento. Mando pues que esta mujer quede en libertad. Habert hizo el último esfuerzo, pero señor alcalde, ¿os recuerda del artículo 8 de la ley del 13 de diciembre de 1799 sobre la detención arbitraria? Señor, permitid ni una palabra. Sin embargo, salid de aquí, dijo Magdalena. Habert respondió este golpe de pie de frente, en medio del pecho, como un soldado ruso. Saludó profundamente al alcalde y salió. La joven estaba sometida a una extraña emoción. Acababa de verse disputada por dos poderes opuestos. Había presenciado la lucha de aquellos dos hombres que tenían en sus manos su libertad, su vida, su alma, su hija. El uno la arrastraba hacia su sombra, el otro la guiaba hacia la luz. En esta lucha observada, a través de las grandes dimensiones que le prestaban el temor, se presentaban aquellos dos hombres como dos gigantes. Uno hablaba como el demonio, otro como un ángel. El ángel había vencido al demonio, y precisamente esto lo hacía temblar. El ángel, el libertador, era el hombre que a quien aborrecía, el alcalde, a quien había considerado como autor de todos sus males, el señor Magdalena, y la salvaba en el momento mismo que acababa de insultarle tan horriblemente. Se había pues equivocado, debía cambiar todos sus sentimientos. No lo sabía, temblaba, escuchaba aturdida, miraba atónita, y a cada palabra que decía Magdalena sentía deshacer su interior las horribles tinieblas del odio, y nacer en su corazón algo consolador, inefable, algo que era alegría, confianza, amor. Cuando salió Javert, Magdalena se volvió hacia ella y le dijo con voz lenta y como un hombre grave que no quiere llorar: Os he oído, no sabía nada de lo que habéis dicho. Creo y comprendo que todo es verdad. Ignoraba también que me hubieseis abandonado a mis talleres, porque no habéis dirigido a mí, pero yo pagaré ahora vuestras deudas y haré que venga vuestra hija o que vayáis a buscarla. Viviréis aquí o en París, donde quejáis, y yo me encargo de vuestra hija y de vos. No trabajaréis más si no queréis. Os daré todo el dinero que os haga falta. Volveréis a ser honrada, siendo feliz. Además de que, y os digo desde ahora, si todo ha pasado como decís, yo creo no habéis dejado de ser virtuosa y santa delante de Dios, pobre mujer. Eso era mucho más de que Fantina podía resistir. Y vivir con Cosette, dejar aquella vida infame, vivir libre, rica, dichosa, honrada con Cosette, ver desarrollarse súbitamente en medio de su miseria todas estas realidades celestiales. La pobre joven miró como estúpidamente al hombre que le hablaba, y solo pudo suspirar 2 o 3 veces. Oh, oh, oh. Dobláronse sus piernas y cayó su rodilla delante de Magdalena. Y antes que él pudiese impedirlo, sintió que le cogía la mano y posaba en ella los labios. Después se desmayó.